México es un país lleno de culturas. La diversidad cultural ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a distintos fenómenos como las migraciones internas y externas, así como los procesos de globalización que ocurren en todo el mundo. En este contexto, México ha sido reconocido como uno de los países con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística a nivel internacional. Esta diversidad cultural comprende la pluralidad histórica, los grupos étnicos, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el arte, la artesanía, etc. Muchos de los cuales podemos ver a través de las diferentes manifestaciones culturales alrededor del país. Esta diversidad se debe en gran medida a que hace muchos años México fue casa de grandes culturas prehispánicas, de las cuales vamos a estar platicando a continuación. Durante la época prehispánica, los continentes se dividían en diferentes áreas culturales. Una de ellas es Mesoamérica. Mesoamérica es un área cultural del continente americano que abarca los territorios actuales de México, Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En esta región habitaron las llamadas civilizaciones mesoamericanas. Se trata de culturas de gran variedad étnica y lingüística. Entre las más importantes se destacaban la olmeca, la teotihuacana, la tolteca, la maya y la azteca. Cuando hablamos de Mesoamérica no hacemos referencia a una región geográfica, sino más bien cultural. Esto quiere decir que diferentes sociedades que habitaron la región tenían rasgos culturales comunes, vinculados a su organización política, económica y social. Ahora te voy a platicar de algunas de las principales características de las culturas que habitaron Mesoamérica. Entre ellas encontramos que el desarrollo de la agricultura, en general, los principales cultivos fueron el maíz, frijoles, cacao, hortalizas y calabazas. El poder político de las castas religiosas y la creación de asentamientos urbanos alrededor de los centros religiosos que conocemos comúnmente como pirámides. La utilización de diferentes sistemas de escritura y calendarios, la creación de un panteón religioso común entre distintas culturas, y el estilo artístico y la técnica de trabajo en cerámica que distinguió a cada civilización mesoamericana, pero compartió muchos rasgos comunes. La historia de Mesoamérica se divide en diferentes periodos: preclásico, clásico y posclásico. Las tribus nómadas más antiguas habitaron las regiones del norte de Mesoamérica hacia el 7000 a.C. En el 2500 a.C. aparecieron los primeros asentamientos agrícolas y hacia el 2000 a.C. los primeros centros urbanos con una clara diferenciación social. Durante el periodo posclásico, la región estuvo marcada por la guerra entre las diferentes sociedades mesoamericanas. En el siglo XVI, los españoles llegaron a América, fueron conquistando la región y la diversidad cultural precolombina quedó bajo el dominio europeo. La cultura olmeca, también conocida como la cultura madre, fue la primer civilización en aparecer en la región de Mesoamérica en la época del Preclásico, alrededor de los años 2500 a.C. y 200 después de Cristo. Sus prácticas científicas, económicas, culturales y religiosas influenciaron en otros grupos culturales. Está ubicada en la región del Golfo, entre Veracruz y Tabasco. Sus centros ceremoniales principales son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Las aportaciones que tuvo esta cultura fue el sistema numérico, el juego de pelota y la escritura jeroglífica. Una de las cosas más características también de la cultura olmeca son las cabezas colosales, los altares y las formas zoomorfas. De esta cultura datan los primeros basamentos piramidales, diques y canales. La cultura maya data del preclásico hasta parte del posclásico del siglo XV después de Cristo. Su organización social, política y religiosa influyen en las culturas posteriores. Las aportaciones de esta cultura fue que introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía. El calendario solar de los 365 días, numeración vigesimal
y observación de los astros. Su ubicación va más hacia Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Tabasco y Chiapas, Guatemala, Honduras y Belice. Algunos de sus centros ceremoniales son Chichén Itzá, El Palenque, Bonampak y Tikal. Teotihuacán, lugar donde fueron hechos los dioses, ciudad de los dioses. Data del año 100 a.C. hasta el 650 después de Cristo. Fue un poderoso centro político, militar, económico y cultural que influenció en toda Mesoamérica. Abarcó una superficie de más de 20 kilómetros cuadrados con 150,000 habitantes. Su ubicación es en el Estado de México, los centros ceremoniales principales Teotihuacán, aportaciones de esta cultura, el uso del fresco en la pintura, uso del talud y del tablero. En cuanto a su arquitectura, tenemos la pirámide del Sol, la Luna, Calzada de los Muertos y el Palacio de Quetzalpóatl. La cultura azteca, antes llamada mexica, abarca de los años 1150 a 1521, llamados aztecas por emigrar de Aztlán, guiados por Huitzilopochtli en busca de un lugar para asentarse. Al llegar al Valle de México, en Texcoco, vieron la señal prometida, un águila en un nopal devorando una serpiente, y ahí fundaron Tenochtitlan. Se ubican en medio del lago de Texcoco y dominan gran parte de Mesoamérica. Sus centros ceremoniales son Tenochtitlan y Tlatelolco. Sus aportaciones son la escultura jeroglífica, los códices, avances en la medicina, anatomía e ingeniería. Desarrollan un método de agricultura y extensión territorial a través de una especie de balsas cubiertas con tierra que sirven para el cultivo, llamadas chinampas. La cultura tolteca fue una civilización precolombina de Mesoamérica que habitó la zona del actual centro de México desde fines del período clásico en torno al 800 después de Cristo y tuvo su época de esplendor a comienzos del período posclásico entre el 900 y el 1168 después de Cristo. Los conocimientos religiosos y astronómicos de los toltecas influyeron en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y autoridad. Los toltecas tenían una organización sociopolítica monárquica y un gran poder militar, con el que lograron conquistar muchas tierras vecinas. Además, influyeron sobre otras culturas mesoamericanas como los mayas de la península de Yucatán. En gran medida, la diversidad cultural que existe el día de hoy en México se debe a su historia. Durante muchos años, México fue casa de grandes culturas, sin olvidar los procesos históricos en los que se vio involucrado posteriormente, como la conquista, la revolución, la independencia, y sucesos actuales como la migración y la globalización, que hacen que México sea un país donde muchas culturas pueden compartir. El estado de Veracruz se divide en 10 diferentes regiones. A continuación te muestro un mapa con colores que simbolizan la ubicación de cada una de ellas a lo largo del estado. La Huasteca Alta es aquella que aparece en la parte superior con un color verde fuerte. Continuamos con la Huasteca Baja, que aparece en un color verde claro, seguida de la región Totonaca, que se presenta de color amarillo. La región del Nautla es aquella que aparece en color naranja y la capital de color rojo. El Sotavento aparece en color morado y el Papalapan es la que le sigue de color azul fuerte. Los Tuxtlas es esa pequeña región que aparece en un color azul un poco más claro, para terminar con la Olmeca, que aparece con un color azul cielo. Por último, a un lado del Sotavento encontramos la región de las montañas, que aparece en el mapa con un color lila. La Huasteca es una de las regiones más amplias del país, ya que no solo la encuentras en Veracruz, también se extiende a San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Puebla e Hidalgo. Es un territorio donde predomina el clima cálido y húmedo. Esto le dan un plus, ya que las tierras son muy fértiles. En la antigüedad, nuestros antepasados la llamaban Tonacatlapan, que significa tierra de comida,
Por citar un municipio que la compone, tenemos a Pánuco. La zona totonaca la encuentras en el centro de Veracruz. Fue gracias a que en esta zona habitaban pobladores totonacos que se le dio este nombre. A esta zona se le puede relacionar con importantes centros ceremoniales como es la zona arqueológica El Tajín. La región de Nautla y la capital se considera que es muy popular entre los turistas por los municipios que la conforman. Uno de ellos es Jalapa. Quizá en este no te encuentres con alguna zona arqueológica, pero puedes encontrarte con varias sorpresas y en tus planes está visitarla. La zona cuenta entre sus municipios con Córdoba y Orizaba y otro pueblo mágico como Cuscomatepec. Entre los muchos que la forman, entre sus atractivos podemos encontrar el Pico de Orizaba, que es una región que cuenta con mucha diversidad natural, además de tener mucha riqueza cultural. El Sotavento también es conocido como el lugar de los primeros pasos de Cortés. Cuenta entre los municipios que lo forman lugares como Alvarado, Boca del Río, Veracruz y La Antigua, que es uno de los primeros municipios del país, sin duda de los más turísticos del estado. Al sur del estado de Veracruz puedes encontrarte con la zona de los Tuxtlas. Esta región cuenta con lugares como Santiago Tuxtla y ya habrás oído de Catemaco, un lugar mágico y muy visitado por las personas que creen en lo esotérico. La región olmeca comparte territorio entre Veracruz y Tabasco, considerada como la cuna de la cultura madre. El sobrenombre que lleva es gracias a que fueron de las primeras culturas en asentarse en Mesoamérica y de las primeras que influyeron en el futuro de los habitantes. Por citar un municipio que conforma la región, está Coatzacoalcos.